Gracia y la paz del Señor, declaro Shalom, Shalom. Amén. Qué alegría estar nuevamente aquí en Colombia y nuevamente aquí en esta iglesia muy amada, y siempre para mí es una gran expectativa cuando vengo a Colombia. Llegué ayer en la madrugada. Y el pastor Augusto, siempre tan solícito, él me va a recibir al aeropuerto, aunque sea a las 4 de la madrugada, pero él me ayuda con eso. Gracias, pastor Augusto. Muy bien, tenemos una gran expectativa de lo que estaremos realizando en estos días, durante los próximos 10 días aquí en Colombia. Amo esta nación, siempre forma parte de mis oraciones para que el reino de Dios sea establecido en esta nación. Y bueno, hoy estaremos compartiendo un tema que consideramos fundamental y esencial, y es cómo la iglesia discipuló y transformó las naciones. Porque tenemos memoria corta, y nosotros no sabemos cómo realmente las naciones han sido transformadas por la iglesia. Y no tenemos ese conocimiento. Yo crecí, ¿no?, en la iglesia, mis 4 abuelos, ¿no?, 2 de ellos eran bautistas, los otros 2 eran pentecostales. Por eso yo digo que soy bauticostal. No sé si existe tal denominación, ¿no? Bauticostal. Y ellos condujeron a sus hijos, entre ellas mi madre, ¿no?, en los caminos del Señor. Y yo en realidad nunca supe que mucho de lo que existe hoy como naciones ha sido el resultado de la iglesia que a través de la historia discipuló las naciones, y tenemos hoy muchos elementos que tienen que ver directamente con el reino de Dios operando en nuestras naciones. Aún podemos indicar, bueno, hay muchos problemas, hay muchas dificultades que están ocurriendo en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Sin embargo, el mundo hoy es infinitamente mejor que hace 2000 años, que hace 1000 años, que hace 500 años. Yo a veces desafío a los estudiantes del instituto y les digo, escojan una época de la historia a la cual a ustedes les gustaría viajar. Si existiera el túnel del tiempo, ¿no?, o la máquina del tiempo, ¿dónde les gustaría ir? Entonces, la gran mayoría dice, me gustaría ir a la época de Jesús, ¿no?, para ver a Jesús y estar con Él. Muy bien, y otros escogen otras épocas de la historia, y yo les afirmo y les digo, ustedes van a soportar 2 o 3 horas solamente en ese lugar, y van a decir, por favor, me lleven de vuelta para Colombia del 2024. Bien, vamos a ver algunas escrituras. ¿Tenemos la proyección? ¿Sí? Perfecto. Ok, la próxima imagen. Vamos a hablar un poco sobre la iglesia, la eclesía. En Mateo 16, 18 y 19 es un texto muy conocido que dice lo siguiente. Jesús, ¿no?, le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la afirmación que acaba de hacer Pedro, que Jesús es el Hijo, ¿no?, del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y aquí entonces encontramos un primer elemento importante que nosotros debemos considerar. Iglesia. Esta palabra iglesia, creo que muchos de ustedes saben que la palabra original en el idioma griego es la palabra eclesía. Y esta expresión, esta palabra, Jesús la usó solamente 2 veces,
que aparece en el Evangelio de Mateo. 2 veces la palabra eclesía. Pero cuando Jesús transmite esta expresión para sus discípulos, cuando Él dice, yo edificaré, ¿no?, mi eclesía, Él está haciendo referencia con el uso de esta palabra a algo que ya existía en el imperio griego y en el imperio romano. Y era una figura de una institución que no tenía nada que ver con características espirituales. Eclesía. ¿Qué es lo que era la eclesía? ¿Por qué Jesús usa esta expresión? Y los discípulos de ahí en adelante entonces comienzan a usar esta expresión para referirse a lo que nosotros llamamos iglesia. ¿Qué es lo que era la eclesía? Cuando yo profundicé y entendí esto hace algunos años, cambió mi percepción de manera radical en relación a lo que es la iglesia. Normalmente en la sociedad contemporánea, cuando se habla de iglesia, todo el mundo piensa en un lugar físico. Y de hecho nosotros, ¿no?, cuando nos preparamos para salir para venir a la reunión, al servicio, al culto, normalmente afirmamos, vamos a la iglesia, ¿no? Vamos a la iglesia. Nos estamos refiriendo al espacio físico. Pero la iglesia no es este espacio físico. Este espacio físico es donde se reúne la iglesia, que es usted y yo. La iglesia somos nosotros. Para efectos de turismo, por ejemplo, se visita la iglesia tal, ¿no? Entonces tienen ahí a los turistas que llegan a las ciudades y muestran la iglesia tal. Entonces, que puede tener un valor arquitectónico, pero continúa siendo un edificio, una construcción. No es la iglesia. Bien, pero volvamos a la pregunta, ¿qué es lo que era la eclesía a la cual Jesús hace referencia usando esta palabra, eclesía? Esto es muy relevante porque nos va a agregar elementos que hemos perdido sobre lo que era realmente la eclesía. Y vamos a ir a la próxima imagen. Fíjense y tengan paciencia conmigo, por favor. Yo voy a leer lo que era la eclesía a la cual Jesús hace referencia usando esa palabra, eclesía. La eclesía era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Tenía un carácter popular, abierta a todos los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar de padre y madre atenienses. Se utilizaba para designar a los magistrados. Volvamos atrás un poco, una asamblea de ciudadanos en Atenas. Esa asamblea se le llamaba eclesía. ¿Y qué más hacía la eclesía? La eclesía llegó a tener 43.000 miembros en Grecia, 43.000 miembros. Y estos se reunían con cierta regularidad. Y entonces designaban a los magistrados que se elegían mediante un sorteo en el que participaban todos los atenienses que formasen parte de esta asamblea. Entre otras cosas, la asamblea tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de la paz, la estrategia militar, la elección de oficiales. Poseía también la facultad de llamar a los magistrados a rendir cuentas ante ella al final del año de su mandato. Estas son algunas de las tareas que la eclesía desarrollaba. Hay otras. La eclesía era muy conocida en el mundo griego
y luego en el mundo romano también. Y la nación de Israel, que estaba bajo el dominio del imperio romano, ustedes saben que era una provincia, ¿no? La Palestina era una provincia romana, también estaban familiarizados con este concepto de eclesía. Y ahora es interesante descubrir, por ejemplo, que el Senado romano, el nombre del Senado era eclesía. Y es exactamente esta palabra eclesía que Jesús toma para decirle a sus discípulos: yo edificaré mi eclesía, mi iglesia. Nosotros hemos sido convocados por el Señor y formamos parte de su asamblea. Pero esta asamblea, que opera bajo el poder del Espíritu Santo y teniendo como base esta legislación que es la palabra de Dios, será y es el instrumento principal usado por Dios para discipular y transformar las naciones. Solo que cuando la iglesia, ella no entiende con claridad su tarea de discipular las naciones, entonces todo el mundo va a pagar las consecuencias de eso. No solo la sociedad, sino que la propia iglesia, si ella no entiende su tarea fundamental de discipulado de las naciones. Bien, Mateo 28 es un texto extremadamente conocido. Mateo 28, versículo 19-20, próxima imagen. ¿Sí? Bien, entonces Jesús, cuando Jesús está para ascender a los cielos, esto antes y despidiéndose prácticamente de sus discípulos, Él hace la siguiente afirmación: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan que todos los pueblos de la tierra, y yo estoy usando aquí una versión, estoy usando una versión King James actualizada del portugués y yo la traduje al español. Aunque la Reina Valera 60 también lo explica con claridad, pero no todas las versiones consiguen transmitir la idea que está por detrás de esta administración, de estas palabras y expresiones de Jesús. Dice: id y hagan que todos los pueblos de la tierra se vuelvan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo cuanto les he ordenado. Bien, algunos comentarios sobre lo que Jesús ha dicho. Primero, Él dice que Él tiene toda la autoridad, que le ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Antes de que Jesús recibiera esa autoridad y ese reino, nosotros vemos la acción maligna sobre el mundo. Y ahora Jesús recupera las llaves. Y por eso Él puede hacer la declaración diciendo: toda autoridad me fue dada. Él pagó el precio en la cruz. Él fue el Cordero perfecto, sacrificado en la cruz. Él se ofrece entonces como la criatura perfecta, como el Cordero de Dios que elimina el pecado del mundo. Porque Él fue obediente al Padre hasta la muerte. Por lo tanto, a Él se le entrega toda autoridad. Y Él resucita de los muertos porque la muerte no lo puede retener, porque Él fue perfectamente obediente al Padre.
La muerte no lo puede retener. Y entonces Él resucita. Y una vez que Él resucita, entonces recibe de parte del Padre, como Daniel lo profetizó, lo vio en una visión. Eso está en Daniel 7, donde él ve que un hijo de hombre se acerca al anciano de días. Y entonces Daniel vio ese momento, lo vio cientos de años antes, vio ese momento, cuando el hijo se aproxima al Padre. Y el Padre entonces le otorga poder, autoridad y el reino. Y Jesús entonces, ya resucitado, permanece con sus discípulos 40 días después de su resurrección. Y Hechos capítulo 1, Lucas escribió el libro de Hechos. Lucas dice que Jesús permaneció 40 días con los discípulos, hablándoles en relación al reino. Ya vamos a hablar un poco más sobre el reino. Entonces Jesús dice: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. No hay nada que se pueda oponer a mi autoridad. Él es vencedor. Él tiene la autoridad y el dominio. Y la Escritura afirma que Él está sentado a la derecha del Padre. Y mientras Jesús está sentado a la derecha del Padre, dice que el Padre está suprimiendo todo poder, autoridad y dominio, colocándolo bajo los pies de Cristo. Todo poder y autoridad está siendo suprimido. Eso hasta el regreso de Jesús. Entonces, ahora, Él dice: yo tengo toda la autoridad. Por lo tanto, ustedes, iglesia, vayan y hagan que todos los pueblos de la tierra se vuelvan discípulos. Vayan y discipulen las naciones. Eclesía de Colombia, discipule Colombia. Yo tengo el poder, yo los estoy respaldando. Yo tengo toda autoridad. Ustedes van en mi poder para cumplir la tarea de discipular vuestra nación. Bien, algo más también que es importante señalar en este texto es que Jesús dijo: enseñándoles a obedecer todo cuanto les he ordenado. Y entonces aquí viene el ministerio magisterial de la iglesia: enseñar. Discipulamos a la nación enseñando todo lo que Él nos ha ordenado. Fíjese, cuando Jesús dice eso, no existía el Nuevo Testamento. Aún no existía. El primer libro escrito fue el libro de Marcos, y eso fue escrito 30, 40 años después que Jesús ascendió a los cielos. Lo que tenían era solamente el Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice: todo lo que yo les he enseñado, que incluye el Antiguo Testamento y que incluye todo lo que Él nos transmitió durante su vida aquí en la tierra. Enséñenle a las naciones a obedecer todo cuanto yo les he ordenado, que está aquí. Aquí está todo lo que Él nos ha ordenado. Y a través de esto entonces nosotros vamos enseñando, discipulando a las naciones. Ya vamos a ver de qué manera práctica debemos realizar esa tarea. Hay dos llamados principales dados a la iglesia. Próxima imagen. La primera es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso Jesús le responde a aquel maestro de la ley, ese maestro de la ley que pone a prueba a Jesús y le dice: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finaliza Jesús diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el primer llamado fundamental para la iglesia, para los cristianos, es amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo, próxima imagen, es: Jesús dijo, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Déjenme profundizar un poco en este tema del reino. Nosotros no estamos familiarizados con el concepto de reino que en esa época, en la época en que Jesús enseñó esto, ellos sí tenían. No estamos familiarizados. Nosotros pensamos en términos de reino. Muchos piensan que cuando hablamos de reino estamos hablando de iglesia. La iglesia no es el reino. La iglesia es la iglesia, la eclesía, y el reino es el reino. Son dos cosas. Ahora, debe haber una interacción, ¿no?, en el propósito de Dios profunda entre la iglesia y el reino. Porque la iglesia debe anunciar el reino. Y el reino, básicamente, cuando Jesús está enseñando sobre el reino, las personas les era muy fácil entender lo que él estaba diciendo. Entonces él decía: ¿a qué compararé yo el reino de los cielos o el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a esto otro. Jesús estaba hablando básicamente del gobierno de Dios. El concepto de reino es un concepto de gobierno. Busquen primeramente el gobierno de Dios y su justicia. Cuando hablamos de gobierno, todo el mundo piensa inmediatamente varias cosas. Pensamos en el gobierno civil, que existe, que tenemos en nuestras naciones, y también en la época de Jesús las personas inmediatamente pensaron, ¿no?, en los reyes, en el emperador, ¿no?, del Imperio Romano, gobierno. Entonces, la mayoría de las personas tienen conceptos difíciles, dolorosos en relación a los gobiernos humanos. Por eso cuando Jesús anuncia las buenas nuevas del reino de Dios, el Evangelio, son las buenas noticias del gobierno de Dios. ¡Wow! Y las personas dicen: ¡wow! Él está hablando del gobierno de Dios. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es una buena noticia? Y entonces Jesús va enseñando sobre las características del gobierno de Dios. Por eso dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, su gobierno. Jesús nos enseña a orar. La segunda petición de la oración del Padre Nuestro es: que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha ¿dónde? En la tierra, como es hecha en. O sea, Señor, que tu gobierno, que tu señorío sea establecido aquí en la tierra, como Él está establecido en los cielos. Y se establece cuando las personas comienzan a obedecer la voluntad de Dios. Ahí entonces su gobierno está operando en la tierra como opera en el cielo. Cuando las personas obedecen a Dios, el reino de Dios está operando ahí. Avancemos un poco más. Jesús contó dos parábolas entre las muchas que Él contó, dos parábolas que yo llamo de parábolas proféticas. Proféticas y escatológicas. La primera, Mateo 13:31, es aquella parábola que nosotros conocemos muy bien, que es: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Entonces Jesús está hablando aquí del grano de mostaza. ¿Cuántos de ustedes ya conocen, han visto el grano de mostaza? Él es muy pequeño. Vamos a, próxima imagen, vamos a ver ahí. Ahí hay un grano de mostaza. Es muy pequeño. Yo descubrí en esta época que existe otra semilla menor aún que la de mostaza, que es chía. Es muy pequeña chía, pero la que ellos estaban familiarizados era el grano de mostaza. Y Jesús dice, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Fíjense, ahí hay un campo de mostaza. Algunas, depende de la versión, alcanza unos 3 metros de altura. Puede alcanzar hasta 3 metros de altura. Entonces Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Él está diciendo el reino, el gobierno de mi Padre, está comenzando de ese tamaño aquí en la tierra, como un grano de mostaza. Pero va a crecer, va a crecer, va a crecer, se va a expandir, se va a expandir. Irá creciendo, sin parar. El reino, 2000 años después de que Jesús anunció eso, Él creció, se extendió por la tierra, fue creciendo, creciendo. Hoy, por lo menos 1/3 del planeta, del mundo, ha sido alcanzado por el Evangelio, por lo menos 1/3. Y comenzó apenas con 12 hombres, discípulos de Jesús. Creció, creció, y se cumplió, entonces se ha cumplido esta parábola que Jesús anunció del crecimiento del reino. Pero hay otra, una segunda parábola. Vamos a la siguiente imagen. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Quién prepara pan en casa aquí? Todo el mundo compra en la panadería. Bueno, yo crecí, mi madre preparaba el pan en casa. Ah, qué delicia cuando estaba en el horno, el pan y comenzaba a salir el olor, ¿no? Y luego entonces teníamos la mantequilla esperando para que cuando saliera el pan del horno nosotros le untáramos el pan con mantequilla que se derretía en el pan caliente. Ah, no me digan, no me hablen más de eso, por favor. Me está dando hambre, pastora. Bien, yo vi eso ocurrir. Mi madre preparaba, colocaba la levadura en la masa, amasaba y la dejaba en reposo. Y después de 1 hora, 1 hora y media, nosotros veíamos que algo había ocurrido con la masa. Ella crecía un poco. Próxima imagen. Se multiplicó tal vez 3 veces, 4 veces el tamaño. Pero Jesús aquí, su énfasis no es hablar sobre el crecimiento. Porque Él ya lo ha dicho en la parábola del grano de mostaza. La proporción del crecimiento ha sido increíblemente grande, de este tamaño a convertirse en un árbol de hasta 3 metros de altura. Lo que Jesús aquí está enfatizando no es el crecimiento. Y entonces yo comencé a investigar y descubrí que la levadura produce en la harina, en la masa, una transformación química, saliendo de un estado a otro estado, de una condición para otra condición. Eso significa entonces que Jesús quería decirnos: el reino no solo va a crecer y se va a expandir, pero el reino va a penetrar las estructuras de la cultura y de la sociedad y la va a transformar de adentro hacia afuera. Va a transformar nuestra manera de pensar.
transformación. El Evangelio del Reino, lo que está escrito por Dios, sus palabras, sus pensamientos, cuando nosotros discipulamos a las personas o los individuos, la sociedad, va a transformar de adentro hacia afuera. Esta es la palabra transformadora. Esta palabra es la que transforma vidas. Esta palabra es la que transforma familias. Esta palabra transforma instituciones. Esta palabra transforma las naciones. Pero tenemos que usarla para discipular la cultura, la sociedad, a los individuos. Muy bien. Fíjense lo que Pablo dice en Romanos 12:2, que también es un texto muy conocido. Dice, Pablo le escribe entonces a la iglesia que está en Roma. No os conforméis, le dice, a este siglo, sino transformaos. Aquí tenemos la palabra transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los habitantes del Imperio Romano, por influencia de las filosofías que eran aceptadas, conocidas, transmitidas, comunicadas, pensaban de cierta manera. Y entonces Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, en la capital del imperio, le dice, no se adapten a este siglo, no se adapten a la manera de pensar de la cultura donde ustedes están, sino sean transformados. Pero esa transformación, él dice, va a ocurrir por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o como otras versiones dicen, transformación de vuestra mente. Nosotros somos transformados cuando nuestra manera de pensar es transformada. Nosotros somos transformados cuando nosotros comenzamos a pensar como Dios piensa, y eso está registrado aquí en este libro. No se adapten, Iglesia de Colombia, a la manera de pensar de la cultura en Colombia, sino transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar. Y vuestra manera de pensar debe estar fundamentada aquí en este libro. Porque esta es la verdad revelada. Las culturas normalmente piensan, adaptan sus maneras de pensar a las mentiras que el diablo ha comunicado a través de la historia. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Yo me olvidé cuál es mi horario límite, pastora. ¿Hasta las 8:15? Gracias. Aleluya. Gracias a Dios. Muy bien. Historia de la transformación. Vamos a dar una mirada de cómo Dios usó a su iglesia, a instrumentos de Él para transformar las naciones a través de la historia. Esta es una mirada muy corta. No tenemos tiempo para profundizar en esto. Fíjense que en el Imperio Romano, el paganismo, entre el año 33, cuando Jesús ascendió a los cielos, estableció su iglesia, y su iglesia comenzó a discipular las naciones, comenzando en Jerusalén, luego en Samaria, Judea, ya está,
los confines de la tierra, hasta el año 300, en el Imperio Romano, el paganismo fue erradicado en el mundo. El paganismo fue erradicado. Fíjense que hasta el año 500, el 25% del mundo se había convertido y el 40% había sido evangelizado. La iglesia, el reino expandiéndose a través de la iglesia, alcanzando todo el imperio romano, transformando, discipulando y transformando. Otro aspecto muy importante que ocurrió dentro del propio imperio romano fue lo que tiene que ver con el tratamiento y el respeto a la mujer. Ustedes saben que hay ya hace 30, 40, 50 años un movimiento fuerte de feminismo, ¿no? El movimiento feminista. Pero ellos no saben cómo era tratada la mujer hace 2000 años atrás en el imperio griego, en el imperio romano e incluso en Israel. Y yo quiero mencionar algunas de las condiciones en que vivían las mujeres en ese tiempo. Vamos a ver el próximo eso. Fíjense lo que afirma la escritura allá en Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 16. Dios está juzgando a la serpiente, a Adán y a Eva por la desobediencia. Pero a la mujer le dice: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Dura palabra es esa. Y tu marido se enseñoreará de ti. Bien, esa expresión, Dios está comunicando los efectos que ocurrirán por causa de la desobediencia. Los efectos. Y dice que esa expresión que Dios utiliza quiere decir que la mujer querrá controlar o dominar a su marido, a su esposo. Pero él terminará dominándola a ella. Este es un concepto destructivo de dominación y opresión por parte del hombre. Muy diferente, ¿no?, del ejercicio de autoridad como cabeza del hogar según el principio del liderazgo amoroso que pretendía Dios. Entonces se va a establecer una guerra entre hombre y mujer. Y las mujeres entonces, a través de la historia, sufrirán los efectos de esta guerra de los hombres contra ellas. Nosotros no tenemos muchos antecedentes sobre eso, cómo fue la mujer tratada a través de la historia. Pero yo quiero mencionarles algunas cosas aquí en relación a la época en que Jesús vino, en el Imperio Romano. Por ejemplo, la mujer griega. Una mujer ateniense respetable, ella no podía salir de casa sin estar acompañada por alguna escolta de confianza. No podía salir de casa. Y normalmente era un esclavo designado por su marido. Entonces ella podía salir acompañada de un esclavo o alguna escolta. Y
Y ella cuando llegaba estaba en casa, ella tenía que apartarse al dormitorio femenino. Ella no podía transitar por el resto de la casa, de la propiedad. Ella tenía que quedarse en el dormitorio femenino. La única mujer que tenía alguna libertad para acompañar, ¿no?, a un hombre se llamaba la Etairai, ese es un nombre griego, que era un tipo de prostitutas refinadas. Esa mujer tenía libertad para andar en la calle acompañando a un marido cualquiera. Era un tipo de mujer que ofrecía consejos y sabiduría. Era una prostituta refinada. En Japón existía, no sé si aún existe, ¿no?, lo que son conocidas como las geishas. Alguien ya escuchó hablar de eso, ¿no? Entonces, más o menos un tipo de geisha. Esa era la única mujer que tenía algún tipo de libertad, ¿no?, en Grecia. La discriminación entonces contra la mujer comenzaba muy temprano en el ciclo de su vida, muy temprano. No podían estudiar y por el resto de sus vidas a la mujer en Grecia se le prohibía hablar en público. Prohibido hablar en público. Fíjense que Sófocles, un filósofo griego, dijo: oh mujeres, el silencio es un adorno para una mujer. Otro, Eurípides, dice: el silencio y la discreción son de gran belleza en las mujeres y callar en casa. Y el propio Aristóteles dijo: el silencio da gracia a las mujeres. La mujer ateniense definitivamente era considerada inferior al hombre. Y debido a esta percepción, los poetas griegos tenían la costumbre de equipararla con el mal a las mujeres. Por ejemplo, el propio Eurípides hace que Hipólito le pregunte al dios Zeus: Zeus, ¿por qué le diste a la mujer un hogar bajo el sol? Una maldición engañosa para el hombre. Bien, otro, en un coro de algo que él escribió, dice: tienen mentes malvadas, propósitos engañosos, corazones impuros. Y aún otro filósofo afirma: porque las mujeres son una banda de sinvergüenza, la criatura más vil que camina. Y otro, Homero, hace que Agamenón declare: no se puede confiar en una mujer. Esto era la comprensión y el entendimiento que existía en relación a las mujeres en Grecia. Y el infanticidio femenino superaba con creces el infanticidio masculino. O sea, la mujer era considerada una carga económica, una carga social en el Imperio griego. Y la condición de la mujer romana no era mucho mejor. La mujer romana, la esposa, ella estaba casada y normalmente bajo una figura legislativa o judicial que se llamaba manus, donde el marido tenía el control y el dominio absoluto sobre la mujer. El hombre era dueño de la mujer y era dueño también de sus hijos. Si eventualmente ella llegara a adulterar, él podía matarla y no había ningún juicio contra él. Incluso él podía matar a sus hijos, si lo deseara. A los esclavos ni hablar. En Israel, porque
esto es pesado, es muy pesado este entendimiento sobre la realidad. Pero en Israel, en la ley oral de los rabinos, en la época de Jesús, enseñaba que por respeto a la congregación, una mujer no debe leer en voz alta la Torá. En Israel. Otra enseñanza de los rabinos proclamaba que era una vergüenza escuchar la voz de una mujer en público entre los hombres. Otro decía, es mejor quemar las palabras de la ley que encomendarla a una mujer. Si un hombre enseña la ley a su hija, afirmaban los rabinos, es como si él estuviera enseñando la lujuria. Y con este ambiente Jesús se encuentra. En este ambiente Jesús viene. Y Jesús afirma en Isaías 61, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor, me envió a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a publicar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar en Sión a los enlutados para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado. Y si existía alguien que necesitaba ser alcanzada por esta libertad, eran las mujeres. Y Jesús trajo libertad a las mujeres. Jesús permitió que las mujeres le hablaran en público, porque las mujeres no podían hablarle en público a un rabí. ¿Recuerdan la mujer que tenía el flujo de sangre? Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Ella no se atrevía a hablar porque era prohibido para la mujer hablar públicamente a un rabí. Finalmente ella tuvo el valor de decir, yo fui. Tu fe te ha sanado, mujer. Jesús permitió que María se sentara a los pies del rabí a escucharle sus enseñanzas. Eso no podía ocurrir en esa época. Y Jesús dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Mira, María escogió la mejor parte. Ella está aquí sentado escuchándome. Jesús quebró una forma de actuar que existía. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Los discípulos fueron a buscar comida, volvieron y encontraron a Jesús hablando con la mujer samaritana. De hecho, la propia mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío conversas conmigo que soy mujer? Primero, mujer y samaritana. Los discípulos cuando volvieron y vieron eso, se le pararon los pelos de punta. ¿Cómo? Jesús se volvió loco. Está hablando con una mujer en público. Todo el mundo está viendo que Él está hablando con una mujer. No solo samaritana, pero con una mujer. Jesús trajo libertad a las mujeres. No fue el movimiento feminista que trajo libertad a las mujeres. Fue Jesús. Y la iglesia comenzó a transmitir esas enseñanzas. Y entonces muchas mujeres comenzaron a integrar la iglesia. Eso hasta hoy. Entre 60 y 70% de los miembros de las iglesias a través de la historia están compuestos por mujeres. Jesús transformó la sociedad, transformó la cultura.
Y la iglesia comenzó a obedecer y a practicar. Y los cambios continuaron, el discipulado de las naciones continuó. Vamos a mencionar solo algunos más aquí. Eso, San Patricio. No sé quién ya escuchó hablar alguna vez de San Patricio, San Patrick. En Irlanda existe un día al año que se llama el Día de San Patrick. Es un día de celebración, un feriado nacional en Irlanda, solo que hoy es el día para beber cerveza. El máximo cantidad de cerveza que se puede beber en el día de San Patricio, San Patrick, se hace en Irlanda. La mayoría de los irlandeses no deben recordar quién fue San Patrick. San Patrick entre el año 385 y 461. Él fue un muchacho bretón. Su villa fue invadida por piratas celtas y él fue llevado cautivo y se convirtió en esclavo, siendo aún pequeño, tal vez de 7 o 8 años de edad. Y el trabajo que él hacía como esclavo era cuidar de ovejas. Ahí perdido entre las montañas, ese era el trabajo de San Patrick. Él era esclavo y no tenía a dónde ir. Él estaba en Irlanda, que es una isla. No tenía cómo volver a Bretaña, ¿no? Que nosotros conocemos como Gran Bretaña, ¿no? Bien, un día él tiene una visión, un éxtasis, una visión. Y en esa visión él se ve a sí mismo caminando una larga distancia y llegando hasta el litoral. Y en esa visión que él tiene, él ve que cuando llega al litoral hay un barco allá. Bien, acabó la visión, el éxtasis que él tuvo, y después de algunos días él fue pensando y meditando qué es lo que fue esa visión que él tuvo. No fue un sueño, fue una visión en éxtasis que él tuvo. Y él entendió entonces que Cristo le estaba diciendo que él debía entonces dejar el lugar donde él estaba y caminar en dirección, alguna dirección, y que él entonces saliera de ese lugar. Y él lo hizo. Una vez que él tuvo esa comprensión, se fue. Las ovejas quedaron ahí al cuidado de alguien, tal vez de nadie, pero él obedeció la visión y se fue. Y caminó varios días. Y finalmente, cuando él llega al litoral, al océano, al mar, ¿qué creen ustedes que había allá? Un barco. Y no era un barco celta, un barco pirata, era un barco bretón. Y entonces él es rescatado y es llevado de vuelta a su ciudad. Ya él tiene 14, 15 años de edad. Y él tiene una vida de comunión con Dios, con Cristo, y él estudia y profundiza y conoce más y más y más al Señor cada día, y él se transforma entonces en un instrumento, ¿no?, para alcanzar a los perdidos en donde él vivía y en esa región. Y pasaron varios años. Cuando él tiene 52 años de edad, finalmente San Patrick entiende que Dios le ordena ir nuevamente a Irlanda, donde él había sido cautivo, para evangelizar y para discipular los reinos que habían en esa isla, Irlanda. Y fue con 52 años de edad. Él comenzó a discipular esos reinos. ¿Cuál fue el resultado del trabajo de San Patrick? Miles de convertidos a Cristo. Fundó 700 iglesias. Entrenó y estableció el liderazgo de la iglesia en Irlanda. 700 obispos, 3,000 ministros. Creó centros de entrenamiento para educar a miles de personas. Él entendió exactamente aquel
texto de Mateo 28 que dice: vayan y discipulen las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he ordenado. Y eso lo hizo San Patrick. Lo hizo. No solo eso, impactó los gobiernos civiles, los reinos, los reyes de Irlanda, trabajando para establecer leyes piadosas basadas en los principios de la palabra de Dios. Y saben ustedes que esa compilación de leyes que fueron establecidas en Irlanda, Liber y Senchus More, se convirtieron en la base del derecho civil en Irlanda. San Patrick, un discipulador de naciones. Algunos dicen que tal vez sea el más importante discipulador de naciones, porque muchos de los que fueron entrenados salieron de Irlanda y se fueron a Europa y salvaron y rescataron Europa de su declive. Bien, Dios nos ha llamado para que seamos discipuladores de Colombia, de Brasil, en mi caso. ¿Cómo discipulamos la nación? Vamos a avanzar algunas imágenes, por favor. Más adelante. Puede ir. Más. Ok. Un primer elemento que debemos considerar: discipulamos la nación cuando nosotros discipulamos a nuestros hijos. Los cristianos que formamos parte de la Iglesia, ¿cuántos forman parte de la Iglesia? Muy bien. ¿Cuántos tienen hijos? Fíjese lo que dice el Salmo 78. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres. Y aquí entonces nosotros vemos que Dios tiene una perspectiva generacional. Entonces, mandó a nuestros padres, primera generación, que lo hicieran conocer a sus hijos, segunda generación, para que lo supiera la generación venidera, tercera generación, y sus hijos que nacieran, cuarta generación, para que los que surgieran lo contaran a sus hijos, quinta generación, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios. Debemos discipular a nuestros hijos. Es probable que muchos de vuestros hijos ya son adultos, pero tienen nietos. Entonces, debemos hacer un esfuerzo con la gracia y la dirección del Señor también para discipular a nuestros nietos en todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, enseñándoles los principios del reino, del establecimiento del gobierno de Dios, alcanzando todas las esferas de la cultura humana. Debemos enseñarle a nuestros hijos. Debemos preparar a estos para que estos sean instrumentos de Dios, para transformar la nación. Tal vez nosotros no tengamos ese alcance, pero si discipulamos a nuestros hijos, los preparamos, los lanzamos, como dice el Salmo, los hijos son como una flecha en las manos del valiente. Los lanza al futuro. Permítanme contarles una experiencia muy personal. Hace unos 6, 7 años atrás, mi hija mayor, obviamente ella creció en la iglesia, ella se bautizó bien temprano, entregó su vida para Jesús. Y nosotros generalmente asumimos que eso es suficiente. Pero hace como 6, 7 años, ella tiene más de 40 años hoy. Ella vive en Chile. Y hace unos, creo 6, 7 años ella me llama
y me dice, conversamos varias cosas, pero de repente me dice, papá, me dice, ¿tú podrías discipularme? ¿Podrías discipularme? Yo sentí así como que estaba me abofeteando, ¿sabes? Porque uno asume que si uno forma parte de la iglesia y los hijos también uno los lleva que participen en todas las actividades de la iglesia, entre comillas, ellos ya están siendo discipulados. Pero no es así. Y entonces yo le dije, hija, dame unos minutos, o sea, perdón, algunos días, me faltan pocos minutos. Le dije, dame unos días para pensar y orar sobre eso. Yo oré al Señor y entendí que debía hacerlo. Y comenzamos a reunirnos, ella está en Chile, yo estoy en Brasil. Comenzamos a reunirnos semanalmente, comenzamos a estudiar las Escrituras, los principios bíblicos que Dios enseña en varios aspectos, y lo hicimos durante más de un año. Luego yo tomé la decisión de comenzar a discipular a mis otros 2 hijos. No esperé que recibir un llamado para que me dijeran, papá, puedes discipularme. Bien, ya estoy casi finalizando. Entonces discipulamos a la nación cuando discipulamos a nuestros hijos y los preparamos para que ellos sean estas flechas que van a impactar la cultura y la sociedad en los próximos 10, 15, 20 y 30 años. Eso demanda determinación y esfuerzo. Eso no ocurre al azar. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo. En segundo lugar, discipulamos a la nación próxima, cuando discipulamos a los nuevos convertidos. Déjenme decirle que un gran talón de Aquiles de la iglesia contemporánea es que nosotros no discipulamos de acuerdo con el patrón bíblico a los nuevos convertidos. Aquí y en la quebrada del Ají, como decimos en Chile, en todo lugar, no estamos discipulando de manera clara, concreta y específica a los nuevos convertidos. Eso demanda un esfuerzo, una dedicación, un sacrificio. Y una vez que yo comencé a entender eso, entonces Dios me trajo, después que mi hija me llamó, pastora, como un año después, un pastor del norte de Brasil, él es mayor que yo estoy con 6.1, y él, eso fue hace unos 4 años atrás, él estaría en ese tiempo tal vez con unos 6.7 por ahí. Entonces me llama y me dice, del norte de Brasil, distante de donde yo vivo en Curitiba, en el sur de Brasil. Y entonces él me llama y me dice, mi pastor Rodrigo, me dice, así bien serio, mi pastor Rodrigo me dice, ¿usted podría discipularme? Ahí yo recibí otro, wow, él es un pastor de pastores en la ciudad donde él vive, en el norte de Brasil. Yo he estado en eventos allá, entonces sé el trabajo que él ha hecho. Y ahora entonces Dios me lo envía y me dice, y entonces entendí, le dije, pastor, déjame orar unos días, y entendí entonces que debíamos reunirnos virtualmente también, virtualmente, ¿no? Con la esposa de él y yo con mi esposa, y entonces tuvimos algún tiempo en ese proceso. Pasaron algunos meses más, y un muchacho de unos 25 años, 26 años, que participó en una de nuestras escuelas de gobierno que hicimos en Brasil,
Él me llama y me dice, pastor, me dice, ¿podrías discipularme? El mensaje estaba muy claro. No fui yo que lo busqué, fue Dios que me los trajo. Entonces debemos, fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:2, y ya estoy finalizando. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, Pablo, Timoteo, encarga a hombres fieles, 3, que sean idóneos también para enseñar a otros. 4 generaciones de discipuladores. Necesitamos rescatar el discipulado. Si vamos a discipular la nación y transformar la nación, es importante que rescatemos este elemento del discipulado, es fundamental. Y finalizo. Discipulamos entonces, próxima imagen, discipulamos a la nación cuando discipulamos las esferas de influencia. Ustedes saben, la cultura está conformada por diferentes esferas de influencia: gobierno, educación, familia, economía, comunicaciones, artes. Esas son las esferas de influencia. Y Dios desea que todas ellas estén bajo el dominio y el señorío de Cristo. Todas ellas. Por lo tanto, Dios nos ha colocado en lugares estratégicos de la cultura, cada uno de nosotros. Muchos de ustedes son profesores, están en el sistema de enseñanza, el sistema educativo, otros el sistema de salud, y así. Estamos en diversos, otros que son padres, ¿no? Ahí entonces tenemos la responsabilidad de la tarea de, a partir del conocimiento de la palabra de Dios perfecta, completa, discipular con los principios que están aquí, cada una de las esferas, discipular a nuestros nuevos convertidos, o tal vez ni tan nuevos, pero tengamos que comenzar a hacerlo porque no lo hemos hecho, y comenzar a discipular a nuestros hijos. Podemos entonces esperar que Colombia será transformada si nosotros somos fieles en cumplir nuestra tarea. Oremos. Nuestro Padre, somos gratos, Señor, en esta mañana por este día, Señor, tan bendecido en tu presencia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que está en nosotros, pero también está aquí. Pedimos, Señor, que tu palabra penetre, Señor, nuestra forma de pensar, nos transforme. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tu reino sea establecido en esta nación. Pero oramos, Señor, para que seamos obedientes a las instrucciones que tú nos has dado. Debemos discipular la nación. Y lo hacemos, Señor, discipulando a nuestros hijos, discipulando, Señor, a los convertidos, a los nuevos convertidos, haciendo de ellos discípulos y alcanzando, Señor, las esferas de la cultura y de la sociedad. Que cada uno de nosotros, Señor, esté comprometido. Que respondamos, Señor, activamente a tu llamado, a tu palabra, a tus instrucciones, Señor, para que tu reino efectivamente sea establecido en esta nación. Sí, Padre, vemos oscuridad por muchos lugares, pero la luz de tu palabra, Señor, va a traer transformación. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.